Gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu Santo está aquí, amén. Gloria al Señor. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Están bien? Sí, ok. Están muy metidos en el Espíritu, por eso. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Nos alegra tanto tenerles aquí, aquellos que están viendo en línea. Cada domingo es como campaña en Templo Betania, porque venimos expectantes de lo que Dios va a hacer. Y este domingo es un domingo especial, porque el día de hoy estamos iniciando una nueva serie. Vamos juntos en los próximos meses a estudiar el libro de Éxodo. Es un libro tan importante en el canon del Antiguo Testamento. Viene a ser el segundo libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y es un libro fundamental, porque es un libro que nos habla de aquella inmensa, vasta y poderosa y gráfica historia de cuando Dios saca a su nación, a su pueblo Israel, de la esclavitud y los trae al desierto para establecer pacto e intimidad con ellos. Y en los próximos meses vamos a estudiar este libro. No vamos a lograr leer cada versículo, porque si no tendríamos que estudiarlo quizá todo un año. Pero sí vamos a repasar pasajes claves que Dios va poniendo en nuestro corazón para juntos aprender cómo el Éxodo, la historia de salir de la esclavitud y entrar a la presencia de Dios, aplica a nuestras vidas. Porque ¿cuántos saben que Cristo nos ha hecho libres y nos ha llevado de la esclavitud y nos ha traído a su glorioso y bello reino donde tenemos libertad? Yo quiero invitarte que me acompañes el día de hoy a Éxodo capítulo 1. Vamos al inicio, vamos al comienzo de este libro poderoso. Estoy súper emocionado de compartirte esta palabra el día de hoy. A las 9 de la mañana Dios nos habló, fue algo poderoso. Pero ya que estamos calentados, Dios nos va a hablar más. ¿Cuántos lo creen? Amén. Éxodo capítulo 1. Y yo quiero hablarte bajo un tema bastante sencillo. Pero sabes que en la vida aprendemos que los temas sencillos, cuando uno traspasa la superficie, son mucho más profundos. Y hoy vamos a hablar de un tema sencillo pero a la vez profundo, como veremos en un momento. Y es acerca de una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, que es darnos promesas. ¿Dios nos da qué? Nos da promesas. Cuando venimos al libro de Éxodo, es un libro repleto de promesas y el cumplimiento de ellas. Porque Dios prometió a los patriarcas, específicamente a Abraham, que por medio de él bendeciría a las naciones, que le daría muchedumbre de gentes, que por medio de su linaje Dios iba a hacer cosas grandes. Pero sabes, Abraham nunca vio la totalidad del cumplimiento de esa promesa. Y pasa un largo tiempo cuando Dios preserva al linaje de Abraham por medio de Isaac y luego su hijo Jacob, y luego por medio de Jacob viene un hombre llamado José. Y Dios utiliza a José para preservar a este pueblo cuando era un pueblo pequeño. En su inicio micro, Dios los protege por medio de la vida de José y los trae a Egipto. Y las cosas comienzan bien en Egipto, comienzan a multiplicarse, tienen favor con Faraón, pero luego las cosas cambian. Y es aquí donde entramos al libro de Éxodo y aprendemos esta historia de inmensos personajes, como lo fue Moisés, el gran libertador, su hermano Aarón, quien fue su apoyo cuando fueron a confrontar a Faraón. Y eso es lo que vamos a aprender en estas semanas. Pero hoy volvemos al capítulo 1 y comenzamos con el inicio de esta historia. Y yo quiero hablarte hoy bajo el tema Dios de promesas. Di conmigo, Dios de promesas. Estamos en Éxodo capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo del verso 1 al verso 22. Si tú no leíste tu Biblia en esta semana, hoy vas a recuperar tu lectura bíblica, porque vamos a leer mucha Biblia. Te lo digo de antemano, no te me duermas, porque si te me duermes desde el micrófono te voy a llamar por nombre. Gloria a Dios, se despertaron todos así. Éxodo capítulo 1, verso 1 al 22. Prestemos atención. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser.
Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Cuántos fueron? 70. Recuerda esto, porque en un momento veremos cómo Dios los multiplica. Se van de 70 a un número extraordinario. Fueron 70 y José estaba en Egipto. Verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Nuestro tema del día de hoy es Dios de promesas. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por cada persona que está aquí o está escuchando. Háblanos el día de hoy. Enséñanos, Dios, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a reconocer que cuando tú das una promesa, tú la cumples, a reconocer que tú eres fiel y verdadero. A veces, Dios, tememos el confiar porque tanta gente en nuestra vida nos ha fallado, tanta gente en nuestra vida nos ha herido. Pero cuando venimos a confiar en ti, nos encontramos con alguien totalmente diferente. Alguien que no falla, que no es inconsistente, alguien que es fiel y verdadero para todos los siglos. Tu palabra es fidedigna. Háblanos el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. ¿Puede ocupar su asiento? Dios de promesas. Sabes, la Biblia nos enseña que una de las maneras principales por medio de las cuales Dios opera en nuestras vidas, una de las maneras que Dios actúa en nuestras vidas, es por medio de las promesas. Diga conmigo: promesas. Las promesas son muy importantes en la Biblia. Es más, la Biblia está repleta de ellas. Dios utiliza las promesas para enseñarnos a confiar en Él. Dios utiliza las promesas y el cumplimiento de ellas para enseñarnos que su palabra es fidedigna. Dios utiliza las promesas para desarrollar nuestro carácter, porque en el esperar se produce en nuestro carácter paciencia y longanimidad, la capacidad de soportar sufrimiento, de soportar dificultades. Pero la Biblia también nos enseña que las promesas divinas no siempre se cumplen de la misma manera. Las promesas divinas no siempre se desarrollan en el tiempo que nosotros quisiéramos. Sabes, hay promesas que vienen de parte de Dios que se cumplen inmediatamente. A veces tú tienes una necesidad, pides oración, Dios te da una palabra y esa misma semana Dios te prospera.
A veces estás pasando por una enfermedad, una dificultad, pides peticiones, otros se unen contigo y Dios obra en tu vida inmediatamente. Pero luego hay ocasiones en las cuales las promesas de Dios tardan tiempo. Dios te da una palabra y pasan meses y pasan años y no ves el cumplimiento. Hay ocasiones donde una promesa de Dios la puedes llevar contigo en tu interior toda una vida. Y escucha, la Biblia también nos enseña personajes que recibieron promesas y no vieron el cumplimiento de esas promesas en sus vidas. O sea que las promesas de Dios operan en nuestra vida de distintas maneras, con distintos propósitos. Y cuando vemos la Biblia y en particular encontramos estas historias en las cuales Dios dio promesas a personajes bíblicos, pero esas promesas no se cumplieron en sus vidas. Es decir, que ellos escucharon algo que Dios les dijo, pero murieron abrazados de esa palabra, aferrados a esa palabra sin verla venir a cumplimiento. La Biblia nos enseña que esas personas son celebradas no porque vieron el cumplimiento, porque nuevamente no lo vieron, sino que son celebradas y honradas porque nunca dejaron de creer. Esto es algo que vemos en particular en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos en el capítulo 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, los pasillos de los héroes de la fe, nos habla de estos personajes que creyeron en Dios y murieron creyendo. Y el escritor nos dice: su fe les fue contada por justicia. Y esto nos enseña algo importante, iglesia, el día de hoy. Que lo más importante en nuestra vida no es ver el cumplimiento de las promesas de Dios, sino lo más importante es no dejar de creerle. Porque a veces Dios no lo va a cumplir en tu vida ni en mi vida, pero lo hará en la vida de nuestros hijos, lo hará en la vida de las generaciones venideras. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. No siempre las cumple de la manera que nosotros deseamos, pero las cumple. Uno de estos personajes bíblicos lo encontramos su historia en el primer libro de la Biblia, el libro Génesis. Encontramos la historia de un hombre llamado José. ¿Cómo se llamaba? José. José era hijo de Jacob, uno de los principales patriarcas del Antiguo Testamento, un personaje muy importante. Y cuando José está creciendo, José comienza a ver estos sueños, a tener estos sueños donde Dios le está enseñando lo que va a realizar en su vida, y José comienza a abrazar esta visión de cómo él va a ser un gobernador sobre sus hermanos, va a ser un gobernante sobre su familia, y Dios lo va a utilizar para cumplir grandes cosas. Pero sabes, aunque Dios le dio la promesa, no se cumplió inmediatamente. A lo contrario, la vida de José fue una vida bastante difícil, fue una vida bastante sufrida. Aunque en su infancia y probablemente su adolescencia fue favorecido por su padre, la Biblia nos dice que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido a la esclavitud, fue llevado hasta tierra lejana, hasta Egipto. Y cuando José llega a Egipto, la Biblia nos dice que es vendido como esclavo en casa de un hombre llamado Potifar. Y cuando él está aquí trabajando como esclavo, aún encima de eso es falsamente acusado por un crimen que no cometió, es encarcelado. Y después de todo este largo proceso, por fin Dios obra en la vida de José y comienza a cumplir su propósito en él. Y él termina siendo, por una serie de eventos muy inesperados, termina siendo el segundo en comando de todo Egipto. Y un día vuelven sus hermanos y su familia y él los reconoce, y al final José entiende: Dios utilizó todo esto para bien. Dios me había llevado por un proceso para preservar a mi familia y para cumplir su pacto a mi abuelo Abraham, a su tatarabuelo. Dios había utilizado todo este proceso en su vida para preservar a un linaje. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 1, este es justo el trasfondo de lo que leímos hace unos momentos. Por medio de José, Dios trae al linaje de Abraham hasta Egipto, y aquí comienzan a prosperar, comienzan a crecer, comienzan a multiplicarse y comienza a cumplirse la palabra de Dios. Y hay dos cosas fundamentales que yo quiero enseñarte el día de hoy en Éxodo capítulo 1. Lo primero es que Dios siempre cumple sus promesas. Quiero que me escuches detalladamente, quiero que asimiles esto, que lo dejes interiorizarse en tu alma. Escucha, Dios no algunas veces cumple, Dios no por momentos cumple, Dios no cuando está de buena actitud lo cumple. Dios
Siempre, alguien diga siempre. Dios siempre cumple sus promesas. Si Dios te lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Aunque tarde 1 año, 50 años o 400 años, si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero en segundo lugar, vamos a aprender que aunque Dios siempre cumple sus promesas, no siempre las cumple de la manera que esperábamos. Dios nos lleva por procesos diferentes. Vuelve conmigo, estamos en Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7. Y lo primero que aprendemos es que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, recuerda cómo Dios utiliza a José para preservar a sus hermanos, a su familia, donde había hambruna en tierra lejana. Ellos vienen a este Egipto y Dios utiliza esto para protegerlos. Y mira lo que sucede. Éxodo 1, 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ok, nota esto. José viene a esta tierra, Dios trae a su familia por medio de él y todos vienen con él. Termina viniendo su padre. Dios permite una restauración familiar, una reconciliación, y están ahora viviendo aquí. Y dice la Biblia un detalle importante en el verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? 70, y José estaba en Egipto. O sea, ahorita son un grupo pequeño. Pero Dios los ha guardado y están allí. Pero mira lo que sucede ahora. Y verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Ahora escucha, a veces tú y yo leemos cosas en la Biblia y no entendemos del todo que son tan significativas. Leemos un pasaje como este y decimos, bueno, ¿de qué es tan importante o por qué sería tan importante que estos personajes terminaron en Egipto y que estaban con José, y que aún al después de morir José y morir aquella generación, ellos se siguieron multiplicando y fructificando? ¿Por qué sería esto tan importante? Y sabes, si no entendemos lo que ocurrió en Génesis, no comprendemos que esto que para nosotros es demasiado normal, en realidad es el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a un hombre llamado Abraham. A veces tú y yo estamos viviendo en nuestro conocimiento finito y limitado y no entendemos que en nuestra vida demasiado normal Dios está haciendo cosas grandes y cumpliendo promesas en su providencia y soberanía que trazan generaciones de nuestros antepasados. Dios está en nuestros días ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Cada vez que tú vienes y sirves y oras y das y contribuyes y te integras a la iglesia, lo que tú y yo no entendemos es que tú y yo somos oraciones contestadas de ancianos, de generaciones que clamaron y dijeron: Dios, levanta una generación, transforma esta ciudad, traiga avivamiento a esta comunidad, transforma a mi familia. Quizá tú no lo sientas el día de hoy, pero tú eres la respuesta de una oración. José quizá no lo miraba de esa manera cuando estaba encarcelado, cuando estaba en aquel pozo, cuando había sido vendido por sus hermanos, cuando había sido falsamente acusado. Pero José era la oración contestada de un hombre que salió de una tienda y vio las estrellas numerosas y escuchó la voz de su Dios que le dijo: así será tu descendencia. Tú y yo somos la respuesta de una oración. Porque Dios está cumpliendo promesas por medio de nuestras vidas. Dios está haciendo cosas grandes. Y esto es difícil a veces de encajar con nuestra mente, de abrazar con nuestra mente, porque somos seres humanos finitos. Cuando te digo que somos seres humanos finitos, no solamente te hablo de nuestra capacidad limitada, porque ciertamente nuestra capacidad es limitada. Tenemos recursos limitados, energía limitada, fuerza limitada. Pero más que eso, en este sentido del plan de Dios, te hablo de que tenemos conocimiento, a veces entendimiento limitado. No comprendemos del todo lo que Dios está haciendo. ¿Nunca te ha pasado en tu vida que te levantas un día, digamos un lunes, para iniciar tu semana y estás emocionado, estás expectante, te vas a querer a tener un día productivo, y de repente cosas inesperadas suceden que arruinan tu día, tu actitud cambia, te pones negativo, te pones pesimista
Y al terminar el día de alguna manera u otra, las cosas terminan funcionando. Y cuando vas y te acuestas en tu cama, dices, Dios mío, cómo me estresé, me enojé, tuve una actitud pésima y al final tú obraste todo para bien. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿O eres tú muy espiritual que siempre mantienes bueno, yo no sé tú, pero yo a veces no conservo mi paz del todo y me frustro, y a veces las cosas no funcionan como yo deseaba y después Dios las ordena y me quedo asombrado de lo bueno que es Dios? El año pasado, durante la temporada de Navidad, estábamos tan ocupados acá en la iglesia preparándonos para las fiestas acá en la iglesia, lo que íbamos a celebrar. Y recuerdo que una semana comencé a proponerme sacar a mi esposa, a los niños, a hacer algo divertido para Navidad. Entonces me fui al internet y comencé a buscar qué podemos hacer. Y vi que aquí alrededor había un parque de luces donde va uno y ve muchas luces y hay comida y actividades para los niños y juegos. Entonces encontré que estaba este lugar en un parque inmenso, bellísimo, al lado de un cuerpo de agua. Y yo dije, esto está padrísimo. Y me puse a buscar los boletos, hasta encontré un cupón, compré los boletos, reservé el estacionamiento. Coordiné todo, hermanos, todo como un padre disciplinado, ¿verdad? Preparado, organizado. Yo dije, no, acá me voy a ganar puntos con Chabeli hasta 1000. Esto va a ser excelente. Planifiqué todo, tenía todos los detalles. Y vengo el día de la actividad y sorprendo a Chabeli y a los niños. Les digo, vamos a ir a tal lugar. Todos están emocionados. Salgo acá de la iglesia, llego a la casa, terminamos hasta invitando a mi mamá, a mi hermana mayor, y vamos a recogerlos. Los niños están vestidos, todos están arreglados, todos tan emocionados en el auto. Y cuando llegamos ya a recoger a mi mamá y a mi hermana, estamos allí, todos entran y mi esposa Chabeli me dice, ok, pon la dirección, vámonos. Estamos todos listos con música navideña, en el espíritu correcto, listos para celebrar. Y cuando yo abro el teléfono y comienzo a abrir el correo con los boletos y pongo la dirección, mi corazón comienza a desmoronarse, comienzo a sentir sudor que corre, nervios, porque me doy cuenta que este parque está en Galveston, Texas. Y que no estaba a media hora, estaba a 4 horas. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No sé por qué en mi mente cuando vi G, yo pensé Grand Prairie, yo pensé Grapevine. No sé qué pasó con mi mente, no estaba funcionando, estaba haciendo demasiadas cosas, pero este lugar estaba en Galveston. Y cuando yo volteo atrás, veo a los niños listos, cantando, vestidos, mi esposa lista, mi mamá emocionada de ir a desestresarse y pasar un buen tiempo. Y comienzo a sudar, a ponerme nervioso, a sentir ansiedad. Y les digo, ¿saben por qué no pasamos un día en juegos familiar? Aquí en la sala ordenamos pizza y pasamos un buen tiempo. Y mira las luces de los vecinos y me dicen, ¿de qué estás hablando, Benji? Vámonos, ya todos estamos listos. Y en ese momento me encuentro con la difícil realidad de tener que afrontar la situación y decirles, miren, los boletos son de Galveston, no podemos ir. Y comienza la depresión a saturar ese auto. Los niños comienzan a llorar. Mi mamá dice, yo me bajo y me como algo aquí. Le digo, no mamá, quédate, no te bajes del auto. Y todo se empezó a descontrolar. Y de repente Chabeli me dice, mira, busca algo más. Nos vestimos, nos salimos, vámonos a Dios sabe dónde. Entonces comienzo a buscar en el teléfono. Y en fin, para hacerles la historia corta, encontramos un lugar en una ciudad aquí vecina. Y vamos allá y encontramos un pasillo de calles tan hermoso, con luces y restaurantes y tanto que hacer que no conocíamos. Y en fin, terminamos teniendo un tiempo increíble. Y al final de disfrutar y pasar el tiempo en familia, hasta había un lugar donde pasaba un tren navideño y los niños se querían subir. Y fuimos a preguntar y nos dijo el Señor, mira, faltan 3 días para la Navidad. Esto se reserva días anteriores, esto está todo reservado, quizá el próximo año. Y le dije a los niños, perdón, vámonos. Y cuando íbamos caminando nos fuimos a otro sitio y el Señor vino corriendo, nos persiguió minutos después y viene y dice, ¿sabes qué? Una familia exacto del número de tu familia acaba de cancelar, si quieres subir hay unos boletos. Y fuimos corriendo y terminamos hasta en el tren. Y cuando íbamos en el tren, mi esposa Chabeli y yo nos quedamos viendo y me quedé meditando, viendo hacia afuera de lo bueno que es Dios. De a veces como tú y yo en nuestra humanidad y conocimiento finito cometemos errores y las cosas no nos funcionan y nos desesperamos y nos desanimamos sin saber que Dios es un Dios bueno que puede obrar todo para bien. En nuestro conocimiento limitado no podemos ver el resultado final, no podemos ver lo que Dios está haciendo.
Y a veces es después en ese tren, después en ese hospital, después en tu casa que reflexionas y dices: Dios, has sido tan bueno conmigo. Me has guardado de tantas terribles situaciones, me has preservado. Y cuando volvemos a Éxodo capítulo 1, en este relato demasiado aparentemente común, Dios está haciendo algo extraordinario. Dios está cumpliendo una promesa dada a un anciano llamado Abraham. Y si tienes tu Biblia, vuelve conmigo a Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Y yo quiero demostrarte esta promesa que Dios le da a Abraham. Génesis 12, 1 al 3 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios aquí llama a este hombre llamado Abraham, este nómada, este hombre pagano que no tenía relación ni acceso a Dios. Dios lo llama por nombre y le dice: por medio de ti voy a bendecir a las naciones. Y mira, no había nada que Abraham le podía ofrecer a Dios. Lo único que Abraham tenía que hacer era tomar un paso de fe. Y eso es lo que Abraham justamente hizo. Abraham se lanzó en fe, dejó su casa, dejó su trasfondo, dejó su comodidad y siguió a Dios. Y Dios comienza a hablarle palabra de vida, a decirle: Abraham, voy a utilizarte para cumplir un plan inmenso. Voy a, por medio de ti, hacer muchedumbre de gente. Voy a hacer un pueblo numeroso. Y Dios le habla a Abraham en una etapa de su vida bastante conflictiva, para que alguien te diga que vas a tener un hijo, porque Abraham y su esposa Sarai eran ancianos. Y sobre todo Sarai era una mujer estéril. Y la Biblia nos dice que cuando Abraham viene y le dice a Sarai que Dios le habló y le dijo que tendrá hijo, ella hasta se burla de él. Comienza a reírse y le dice a Abraham: o sea, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? Mira mi edad, tú conoces mi situación. ¿Cómo crees que yo voy a tener un hijo? Pero una y otra vez Dios sigue reiterando esta promesa en la vida de Abraham, que Dios lo va a hacer. Y después, cuando Dios comienza a cumplir esta palabra, capítulos después, en Génesis 17, Dios le dice a Abraham: tu nombre ya no será Abraham, tu nombre será Abraham, porque tú serás padre de muchedumbre de gentes. Y le dice: dile a tu esposa Sarai que su nombre ya no será Sarai, su nombre será Sara, porque ella será madre de naciones. Dios le da esta palabra inmensa. Y escúchame, es una cosa que alguien te diga: Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Es una cosa que alguien te diga: Dios te quiere bendecir. Es otra cosa que Dios te dice: te voy a bendecir por el vínculo que más te duele. Te voy a bendecir por medio de aquello que te produce vergüenza y temor y te limita y te paraliza. Aquello que tú pensabas que jamás funcionaría, por medio de eso te bendeciré. Y así Dios desafía a Abraham y le habla de una manera tan poderosa. Nota unos capítulos después, Génesis 15, 1 al 6. Escucha esto: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Qué hizo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Ese es otro sermón, ¿verdad? Ese es un sermón solito. Pero dice la Biblia que Dios viene a Abraham y Abraham naturalmente tiene temor. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir? Yo no soy un líder, yo no soy un padre de naciones, ni siquiera soy un padre de nadie. Y Dios le está hablando y le dice: mira, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a bendecir. Dios le dice: sal afuera, mira el cielo nocturno estrellado, cuenta las estrellas y si puedes contarlas, así será tu descendencia. Cuando Abraham estaba allá afuera contando las estrellas, él no sabía lo que Dios iba a hacer en Éxodo capítulo 1. Él no sabía que esa palabra
se cumpliría. Él no sabía que Dios haría lo que le había dicho. Y sabe, lo más impactante de esta promesa que Dios le da a Abraham es que aunque Abraham tiene al hijo Isaac, después de una serie de eventos inesperados tiene este hijo, la Biblia nos dice que en la vida de Abraham no se cumple en su totalidad la promesa que Dios le había dado. Abraham no vio a esa multitud numerosa, él no vio a esa grande nación, pero creyó hasta el fin. El libro de Hebreos nos dice, creyó hasta el fin. Tuvo procesos, tuvo dudas, pero creyó hasta el fin. No dejó de confiar en Dios. Y algo importante aquí que vemos es que cuando Dios le habla a Abraham, le habla desde esta perspectiva. Abraham, te voy a dar una promesa. Y ya dijimos que había confianza en Abraham hacia la palabra de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero algo que Dios le enseña a Abraham es que a veces las promesas de Dios requieren un proceso. Di conmigo, proceso. Las promesas de Dios requieren un proceso. Génesis 15, verso 12 al 16. Génesis 15, 12 al 16 dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora mira, a veces Dios nos revela lo suficiente requerido para creerle y nada más. Dios no nos da todos los detalles. A veces quisiéramos que Dios nos dijera: mire, le vas a dar a la izquierda y luego a la derecha, y te vas a encontrar con tal señora que tiene tal blusa y tal rostro, y ella te va a decir esto y te va a caer bien, y luego vas a ir allá y te van a dar un gansito con una coca y te vas a sentir muy cómodo. Quisiéramos que Dios nos dijera todos estos detalles, pero a veces Dios te dice a grandes rasgos lo que va a suceder, lo suficiente para que tú le creas. Y Dios le dice a Abraham la verdad, le dice: mira, es un proceso. La palabra no se cumplirá inmediatamente, es un proceso. Van a vivir en una tierra ajena, van a ser extranjeros, van a vivir en esclavitud, van a pasar 400 años, pero yo los haré libre, yo cumpliré mi promesa, yo honraré tu fe, yo te bendeciré, yo estaré contigo. Dios le revela lo suficiente para que Abraham crea, pero no le da todos los detalles. Y Abraham tiene que abrazarse, aferrarse a esta promesa. Y es cuando yo leía esto que como un lector de la Biblia, del Sagrado Libro, surgió una pregunta en mi interior, una pregunta bastante provocativa y conflictiva, que te la quiero compartir a ti hoy. ¿A cuántos les gustan las preguntas conflictivas? Dicen: pastor, yo estoy bien, no me cause problemas, yo vine con una fe sólida, no me haga cuestionar. Bueno, pero si no cuestionamos, si no presionamos, tampoco solidificamos, ¿verdad? Entonces, nota esta pregunta conmigo que yo me estaba haciendo al leer este pasaje de la historia de Abraham. Cuando alguien hace una promesa, se supone que prometemos porque no tenemos los recursos o la manera de cumplir la palabra en ese momento, ¿verdad que sí? Cuando tú dices: te voy a hacer una promesa, es porque en el momento no tienes lo necesario para cumplirlo. Si no, no prometieras nada, simplemente lo haces. Por eso cuando tu esposa te dice: ¿y cuándo me vuelves a sacar? No, fíjate que te prometo que vamos a hacer algo muy especial, muy especial. Cuando tu esposa está diciendo muchas cosas, describiendo muchas cosas exageradas porque no sabe lo que está hablando. ¿Qué vamos a hacer? Algo hermoso, algo especial. Pero ¿cómo qué? A ver, concrétame algo. No, vamos a hacer cosas vamos a hacer. Porque no tiene el tiempo, no sabe de lo que está hablando, no tiene los recursos para cumplirlo en el momento. Eso hace el ser humano finito. Mira, sí, te voy a ir a visitar tal día. ¿Por qué no me visitas ahorita? No, tal día, te lo prometo. Te prometo que te voy a pagar, te prometo que lo voy a hacer, porque no tenemos en el momento. Pero Dios es el Todopoderoso. Dios no carece de nada. Entonces yo me hice la pregunta: ¿por qué hace Dios promesas si tiene el poder para cumplir inmediatamente su palabra? ¿Por qué nos promete Dios? ¿Por qué no Dios bendice inmediatamente a Abraham?
¿Por qué no hace libre a Israel y los multiplica sin Egipto y sin la esclavitud? ¿Por qué Dios nos pasa por el proceso de las promesas? Y yo quiero darte 3 principios el día de hoy que nos ayudan a entender por qué Dios nos hace promesas y no cumple inmediatamente su palabra. Escúchame, no es porque Él no pueda, porque no hay nada que Él no pueda hacer. No es que Él no tenga los recursos, porque todo el oro, plata y abundancia, vida y por haber es de Él. Él es el dueño de todo. No es porque Él no quiera bendecirnos, no, Él es un Dios bueno. Pero a veces Dios nos pasa por el proceso de una promesa, porque el proceso de una promesa es formativo en nuestras vidas. En primer lugar, el proceso de una promesa te forma tu carácter, te enseña paciencia, te enseña a confiar en Dios. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos piden algo y tenemos el recurso para dárselos, pero no lo hacemos, se los prometemos después porque queremos ver en ellos un desarrollo en su comportamiento, queremos ver en ellos un compromiso diferente y les decimos: cuando vea esto en ti, entonces estarás listo para ver el cumplimiento de lo que te prometí? Y sabes, si a veces tú y yo hablamos con nuestros hijos pequeños de maneras muy amplias, con palabras sencillas, porque hay cosas que niños pequeños no pueden entender. A mí me da risa todo el tiempo porque mi hijo Zion, que tiene 5 años, es muy inteligente y le encanta hacerme preguntas. Siempre me está haciendo preguntas, pero a veces hay cosas que él no puede entender totalmente. Hay cosas que en su mente finita como la mía, pero más limitada como niño, no comprendería. Por ejemplo, ¿cómo le enseñas a un niño pequeño qué es la justicia? ¿Cómo le enseñas a un niño pequeño la realidad de violaciones y de abusos y genocidios y de muertes y de torturas? Hay cosas que los niños no están listos para comprender, pero cuando crezcan y maduren y se desarrollen podrán asimilar más. Y escúchame el día de hoy, si hay cosas que tú y yo que le llevamos 15, 20 años a nuestros hijos no podríamos enseñarles porque son demasiado pequeños, ¿no crees que el Dios todopoderoso, infinito, que ha existido por el pasado eterno y existirá por el futuro eterno, no crees que hay cosas que Él conoce y entiende, que si Él no las explicaría, tú y yo no las comprenderíamos? Dios utiliza las promesas porque el proceso de la promesa nos forma, nos enseña a confiar en Él. Pero en segundo lugar, Dios utiliza el proceso de las promesas porque su plan es mucho más grande que nosotros. El plan de Dios era más grande que Abraham, era más grande que José, era más grande aún que la nación de Israel. El plan de Dios era un plan que iba a impactar al mundo entero. Cuando Dios está obrando su plan redentor, Dios está interactuando a la vez con seres humanos como tú y yo, con vidas individuales, con necesidades específicas, pero también con naciones. Él pone y quita reyes, establece y deshace reinos. Él está obrando en su providencia cosas inmensas que tú y yo en nuestra capacidad limitada no podemos entender. Pero aquí está lo importante para nosotros: Dios no nos revela todos los detalles porque no los comprenderíamos, pero nos revela lo suficiente para creerle. Nos revela lo suficiente para creerle. Y aquí está lo tercero: Dios utiliza las promesas porque tiene un plan demasiado grande, pero aunque su plan es tan grande, no es tan grande que nos excluya, es un plan que nos incluye a ti y a mí. Entonces Dios, la promesa que le hace a Abraham, la cumple en su vida. Él tiene a su hijo Isaac y tiene descendencia, pero no ve totalmente el cumplimiento. Eso es algo que vendría después. Es un plan que lo incluye, pero a la vez es un plan que es más grande que él. Y sabes, esto es difícil para nosotros a veces de aceptar porque vivimos en una sociedad tan individualista. Vivimos en una sociedad donde nos enfocamos tanto en nuestros deseos y nuestros sentimientos que cuando venimos a la iglesia estamos buscando que nos profeticen a nosotros, que nos hablen a nosotros, que nos digan tú con la camisa verde, así te dice el Señor, y te sientes especial. Pasas arriba conmigo, hermano, grabó el video, me lo puede mandar, la profecía que Dios me la puede mandar, por favor, porque te sientes increíble cuando tú eres el centro de la historia, cuando tú eres el protagonista de la historia. Pero cuanto más leemos la Biblia nos damos cuenta que el plan de Dios no nos excluye, nos incluye en su amor redentor, pero no se trata totalmente de nosotros. Él está haciendo algo más grande que nosotros.
Se trata de Jesús, se trata de Él, se trata de su iglesia, de su gloria, de su reino. Y yo debo sentirme honrado de ser parte de lo que Él está haciendo. Él no me necesita, yo lo necesito a Él. Pero bendito sea su nombre, que aunque no me necesita me quiere, que aunque no me necesita me ama, que aunque no me necesita me usa para su gloria. No se trata de mí, se trata de Él, pero ese plan grande me incluye y por eso celebro cada domingo, porque soy parte de lo que Él está haciendo. El plan de Dios es inmenso, el plan de Dios es grande y el proceso de la promesa nos enseña a confiar en Él desde otra perspectiva. ¿Sabes que para el tiempo que los descendientes de Abraham estaban multiplicándose en Egipto, la palabra que Dios le dio a Abraham comenzó a cumplirse? Nota esto conmigo, versos 5 y 7, 5 al 7, Éxodo capítulo 1. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Cuántos? 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hay algo poderoso solo en estos 3 versos. Estaba José con todo su vigor, estaba Jacob, su padre, estaban sus hermanos, eran parte de lo que Dios estaba haciendo. Pero luego ellos murieron y ellos pasaron. ¿Y sabes qué pasa con el gran plan de Dios que nos incluye, pero que es más grande que nosotros? ¿Sabes qué pasa con ese plan? Tú y yo nos acabaremos, moriremos en esta tierra para estar eternamente con Él, pero aquí su obra sigue, su plan sigue, sus promesas siguen. Si tú no lo ves, tus hijos lo verán. Si tus hijos no lo ven, los hijos de tus hijos lo verán, las generaciones lo verán. Quizá no conozcan tu nombre, quizá ya no hablen del pastor Benji, no hablen del líder tal, no conozcan tu apellido, pero hablarán de aquellos que oraron en 210 East Jefferson, que clamaron en Dallas, Texas, que rogaron por avivamiento, que entregaron sus vidas a una causa mayor que ellos. Quizá no estará nuestro nombre perdurando en los pasillos de la historia, pero estará el nombre de Jesús, y tú y yo seremos parte de eso. La Biblia dice: José murió y su generación murió, pero la palabra que Dios le dijo a Abraham: se multiplicaban y fructificaban y crecían en gran extremo, y esas estrellas que Abraham vio comenzaron a irradiar en Egipto. La palabra que Dios dio se cumplió. Comenzaron a multiplicarse. Iglesia, se fueron de ser 70 hombres a ser más de 600,000 hombres, no incluyendo niños ni mujeres. Bríncate conmigo a Éxodo 12, verso 37. Éxodo 12, verso 37. Porque hay 2 o 3 aquí durando: no, yo no sé si Dios cumple sus promesas. Mira, quizá tarde más de 400 años, pero lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá, porque Él está haciendo algo grande. Dice Éxodo 12, 37: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y escúchame, estos hebreos eran como los latinos, se multiplicaban. En el capítulo 12 del libro del Éxodo están ya saliendo de Egipto, están ya entrando al Éxodo, entrando al desierto. Si eran 600,000 hombres, no incluyendo niños ni mujeres, hay muchos eruditos del Antiguo Testamento que estiman que el pueblo que salió de Egipto estaba entre 1.5 a 3 millones de personas. Dios tomó a 70 hombres, a un microgrupo que traía una promesa de parte de Dios, y los multiplicó a ser un número inmenso, a un gran grupo de hebreos. Dios siempre cumple sus promesas. Alguien que diga amén. Pero aquí está lo segundo que quiero dejarte el día de hoy. Dios siempre cumple sus promesas, pero no siempre las cumple de la manera que esperamos. Sus procesos no siempre funcionan de la manera que esperamos. Todo iba bien, estaban en Egipto, se estaban multiplicando, tenían favor con Faraón, pero muere José, muere su generación, muere aquel Faraón, y la Biblia dice que viene un nuevo rey en Egipto. Pásate conmigo a Éxodo 1, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él,
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Escúchame, todo iba bien, y de repente la historia toma un giro completo. Cuando muere aquel faraón, viene un nuevo rey que no se acordó de José. Y este rey ve cómo Dios está cumpliendo una promesa. Quizá él no lo atribuía al Dios de Israel, pero los judíos sabían, los hebreos sabían: Dios nos está bendiciendo y prosperando en esta tierra. Pero Faraón, el nuevo rey, comenzó a ver esto como una amenaza. Comenzó a ver esto desde un lente político. Esto es problemático. Necesito acabar con esta etnia, necesito acabar con este pueblo. Y es aquí donde comenzamos con un tema bastante difícil de digerir y de asimilar. Cuando en el proceso de la promesa los días se convierten oscuros. ¿Nunca te ha pasado en el proceso de una promesa que los días se convierten oscuros? Que Dios te dio una palabra y el día que te lo dio cantaste cántico nuevo, invitaste a los amigos a los tacos, estabas celebrando, fuiste al trabajo cantando con las manos arriba, pero luego vienen los días oscuros. Luego parece que Dios se ha olvidado de su promesa. Luego vienen momentos de dificultad. Se fueron de ser el cumplimiento de la promesa abrahámica a ser ahora esclavos. Y las cosas no se detuvieron ahí, iglesia, las cosas empeoraron. Dice la Biblia que se fueron de ser esclavos a ser perseguidos por Faraón. Faraón vio la amenaza de los hebreos y llamó a las parteras de las hebreas, y comenzó un genocidio. Comenzó a mandar matar a todos los niños bebés de la casa de Israel. Y yo quiero decirte esto: leemos tanto a veces las historias de la Biblia que tenemos este grave error de desconectarnos sentimentalmente de lo que estamos leyendo y de leerlo, pero no dejar que eso entre y realmente lo entendamos. Porque a veces leemos esta historia y pasamos por estos versículos y no comprendemos el dolor, el luto de estos días oscuros que comenzó a vivir la nación hebrea que estaba en Egipto. Lo único que nos ayuda a entrar en imagen es poder visualizar, por ejemplo, las cosas que hemos estudiado, las atrocidades y cosas terribles que hemos estudiado en nuestro mundo moderno, como una Alemania nazi, como diferentes genocidios en África, como grandes matanzas de crueldad, cuando dictadores y líderes políticos han abusado de su poder, han hecho grave injusticia. Y lo bueno en esas ocasiones es que ahí sí tenemos evidencias, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos documentales, tenemos información verídica. Cuando la leemos podemos visualizar y tenemos empatía, y nuestro corazón se desgarra al ver lo horrible que puede ser el ser humano cuando abusa su poder y es lleno de maldad en su corazón. Y yo quiero que captes esa imagen y la proyectes sobre Éxodo 1 y visualices lo que está pasando. Estas casas hebreas estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios cuando de repente llegan los días oscuros. Y te puedes imaginar estos padres. Entran hombres egipcios a tomar a sus bebés y a matarlos ante sus ojos, a tirarlos al río Nilo. Escúchame, no te estoy hablando de adolescentes, no te estoy hablando de hombres que ya entran en razón y tomaron sus decisiones. Te estoy hablando de niños, de bebés. Puedes imaginarte que alguien entre a tu casa, tumbe tu puerta, te saque a tu bebé de tus manos, que sientes que te desgarras, que una madre que le quitan a sus hijos es dispuesta a dar su vida. Comienzas a gritar, a golpear, a tirar, a tumbar, a querer matar a alguien, a olvidarte que eres cristiano por tus hijos. Haces hasta lo que no estuvieras dispuesto a hacer. Puedes imaginarte la imposibilidad
impotencia de que te arrastren al suelo, que te quiten a tu hijo, porque un hombre se llenó de temor, porque un hombre vio el cumplimiento de la palabra de Dios, porque un hombre quiso detener lo que Dios dijo. Puedes imaginarte los ríos de sangre que corrían por las calles egipcias, la angustia, el dolor, el sufrimiento y el luto que venía. Y aquí es donde viene algo profundo en mi corazón. ¿Qué haces en el proceso de la promesa cuando el sufrimiento y el peso de dolor comienza a abrumar tu interior? ¿Qué haces cuando le haces a Dios la pregunta: ¿por qué, Dios? En el proceso de la promesa tuvo que haber violación, ¿por qué tuvo que haber abuso? ¿Por qué tuvo que haber engaño? ¿Por qué tuvo que haber llanto? ¿Por qué tuvo que haber muerte? Me pudiste haber traído por otra ruta, por otro vínculo. ¿Por qué tuve que pasar por allí? Y escúchame, cuando te haces esa pregunta, como yo me he hecho esa pregunta, te puedo decir el día de hoy: llevo toda mi vida escuchando las historias de este libro, sentado ahí como niño en esa banca. He dedicado tanta porción de mi vida a estudiar este libro, a sentarme ante teólogos que lo han desglosado en los idiomas originales. Y te puedo decir el día de hoy, cuando preguntamos por qué permite Dios tanto sufrimiento, te daré la misma respuesta: no lo sé. No lo sé. Como cristianos a veces queremos dar respuestas fáciles, hermano. Es que Dios trabaja, opera de maneras misteriosas. Eso no te sirve de nada cuando estás cargando a tu bebé muerto. Oh, hermano, no te deprimas, Dios es bueno. Eso no te levanta cuando acabas de perder a un ser querido en una pandemia. Es que Dios es bueno, hermano. Eso es difícil decírselo a una joven que ha sido abusada. ¿Qué sucede cuando el Dios soberano le dice a Israel: estoy contigo? Se lo prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo cumplí por medio de José, estoy contigo. Pero estás viendo a los hijos de tu casa ser fusilados y matados y degollados. ¿Qué haces en ese dolor? Todos hemos pasado por allí. Yo hasta la fecha de hoy me pregunto todavía: Dios, no entiendo por qué a los 19 años mi padre, que fue un hombre que te amó y te sirvió, murió de cáncer. No lo entiendo hasta el día de hoy. Te digo, te confieso, no creo que lo entenderé nunca. El año pasado, durante la pandemia, llegué a un punto donde estaba haciendo un tercer funeral en el mismo mes. Varias personas habían muerto en esta iglesia, y recuerdo que en camino a ese funeral me estacioné. Y cuando tú vas como ministro a servir a alguien en un funeral, tú no te puedes desmoronar llorando. Tú tienes que ser fuerte. Tú estás ahí para apoyarlos, tú no estás ahí para llorar. Te metes al auto y luego lloras, pero tú estás ahí para fortalecerlos. Y yo llegué ahí, me estacioné y comencé a sentir una oscuridad que comenzó a entrar a mi carro, una depresión que quería ahogar mi esperanza. Y comencé a pensar: Dios, ¿por qué? Ya estoy cansado de ir a funerales, estoy cansado de hacer luto con gente que amamos. Ya no quiero ver más cadáveres, ya no quiero ver más ataúd, ya no quiero estar en esta situación. El domingo tengo que predicar otra vez de esperanza y hoy jueves estamos sepultando. Ya no tengo las fuerzas, yo voy a predicar, estoy cansado de predicar una cámara. Quiero ver el pueblo de Dios, quiero estar con ellos. Yo les predico, pero ¿quién me predica a mí? Comencé a sentir esta oscuridad que te viene en los días oscuros, pero de repente la palabra de Dios comenzó a fortalecer mi esperanza, y este principio se ancló en mi interior que te quiero decir el día de hoy. Hay muchas preguntas que no podemos contestar. Cuando nos preguntamos ¿por qué lo permitiste, Dios?, no tenemos la respuesta, pero sí tenemos la respuesta a las preguntas más importantes. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Quién me salvó de mi pecado? Jesucristo me salvó de mi pecado. ¿Quién es mi sanador? Jesucristo es mi sanador. No sé por qué tuvo que haber muerte, no sé por qué tuvo que haber dolor, pero una cosa sí sé: tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, tú eres recto. ¿Qué haces en los días oscuros? En el proceso de la promesa, cuando viene el dolor, hay mucho que no puedes contestar, pero párate en firme en las respuestas que sí tienes. Tú eres bueno, tú eres justo, tú nunca me fallarás. Oh, iglesia, Israel lloró, Israel hizo luto, pero te voy a decir algo:
Se puede levantar Faraón, se puede levantar un imperio, se puede levantar el infierno mismo, se puede venir Satanás en tu contra, pero si Dios te dio una palabra, Dios cumplirá su palabra. Si Dios te dio una promesa, Dios cumplirá su promesa. Quizá tú no lo veas, pero tus hijos lo verán, y los hijos de tus hijos lo verán, y las generaciones cantarán del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que dice y hace, promete y cumple, da y quita y pone de nuevo. Nadie detiene la palabra de Jehová. Dice el verso 12, escucha esto, dice el verso 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Me encanta este verso. Faraón dice: oprímelos más, dales más trabajo, pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban, más eran bendecidos, más Dios los fructificaba. Yo espero que la iglesia esté entendiendo hoy: cuanto más se levante Satanás, más se levantará la iglesia. Más fuerte se pone la pandemia, más fuerte se pone nuestra oración. Más grande es el ataque, más fuerte nuestra esperanza. Más grande la crítica, más potente la palabra. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Dios siempre cumple su palabra. No siempre de la manera que esperábamos, pero Dios siempre cumple su palabra. No puedes eliminar el dolor de lo que has vivido. No puedes borrar el dolor de un genocidio. Lo recuerdas para siempre. Esas cosas te marcan, pero tampoco te destruyen. Porque Faraón puede robarte a tus hijos, puede hasta quitarte tu misma vida, pero Faraón no puede tocar tu fe, iglesia. Satanás no puede tocar tu fe cuando tú sabes en quién has creído. Esta es la realidad profunda del sufrimiento humano, que a veces no tenemos las respuestas, que a veces no podemos contestar las incógnitas del mundo, que a veces las promesas de Dios tardan tiempo, pueden tardar toda una vida, pero como dice el bello canto y lo repetimos una y otra vez: aún cuando no lo puedo ver, Dios está obrando. Aunque no lo sienta y no lo vea, estás obrando. Estás haciendo algo en mi interior, estás haciendo algo en mis hijos, estás haciendo algo en mi generación. Tú eres el Dios de promesas, tú eres el Dios de Abraham, tú eres mi Dios, y lo que tú me has dicho, yo creo hasta el fin que tú lo harás. Quiero dejarte con esto el día de hoy. Quizá tú, como yo, cuando lees esta historia dices: bueno, pero yo no soy un faraón, yo no soy un rey, yo no soy un tipo de Moisés, yo no soy un gran libertador. Hermano, yo no soy como Aarón, yo no soy un gran líder que puede levantarse y hablar bien por otros, que tiene una vara, que tiene poder divino. Yo no soy un gran líder. Pero yo quiero decirte que el libro de Éxodo comienza con personajes inesperados. Dios utiliza para preservar a su nación, para cumplir su promesa. No primero a Moisés, no primero a Aarón. Dios comienza usando a la gente que Faraón minimizó. Ayúdame a contestar una pregunta. Cuando Faraón da el decreto de genocidio, manda matar a bebés ¿de qué sexo? ¿A cuáles? A los varones. Y cuando yo leía esto me hice la pregunta: ¿por qué no mandó matar a las niñas? ¿Por qué solo mandó matar a los niños? ¿Sabes por qué en la antigüedad, en una cultura como esa, las niñas no tenían tanto valor? Faraón pensó: las niñas no son fuertes. ¿Qué van a hacer las niñas? Si los niños se levantan, hacen ejército contra nosotros, se unen con nuestros enemigos. Pero si se levantan las niñas, ¿qué pueden hacer? Las niñas son débiles, las niñas son frágiles. Pero Dios estaba a punto de enseñarle a Faraón que él estaba equivocado, que las niñas no son débiles y frágiles, que mujeres temerosas de Dios hacen grandes cosas. Déjame decirte algo el día de hoy: no fue Moisés, no fue Aarón, no fueron grandes líderes, no fue un gobernador de Israel, fueron las parteras de las hebreas las que comenzaron a preservar las vidas de los bebés.
Faraón viene cuando está harto de esclavizar y quiere matar a estos hebreos, y les dice a las parteras, las que daban a luz, llama a 2 de las supervisoras, y cuando las trae les dice: quiero que maten a todos los bebés. Y estas mujeres sabieron, si desafiamos su palabra nos puede costar la vida. Pero hay algo que nos dice el escritor de Éxodo clave, dice que temían a Dios. Y cuando tú temes a Dios más que a los hombres, y cuando tú estás aferrado a una promesa, ellas comenzaron a esconder a los bebés, a preservar las vidas. Dios estaba usando a gente inesperada. Dios estaba usando a mujeres débiles, entre comillas, para hacer cosas grandes, y comenzaron a salvar las vidas. Y luego, ¿sabes a quién usó Dios? A una madre hebrea que estuvo dispuesta a esconder a su hijo en un río para preservar su vida. Y luego usó una muchachita llamada Miriam, que siguió el río viendo que su hermano llegara, para usar a otra mujer, hija de Faraón, para preservar la vida de un gran líder. Dios usa mujeres que le temen para hacer cosas grandes para su gloria. Tú me dices el día de hoy: Pastor Benji, yo no soy Moisés, no puedo hacer algo grande. Pero déjame decirte algo: temes a Dios. Si temes a Dios, ahí donde estás, Él puede usarte para cumplir sus promesas, para hacer cosas grandes. Alguien que se ponga de pie y diga: yo te creo, Dios de promesas, yo te creo. Faraón se equivocó, mató a los niños, pero dejó a grandes guerreras que se levantaron en fe. Dios usa a la gente más inesperada. No te descartes el día de hoy. ¿Sabes? A veces aún los ancianos dicen: no, hermano, yo ya soy muy grande, ya no puedo hacer nada, ya no tengo el vigor. ¿Sabes que cuando Moisés y Aarón fueron a confrontar a Faraón, tenían ambos más de 80 años? Y llegaron con audacia a levantarse y a traer a esta generación a libertad. No te descartes. Dios puede hacer cosas grandes con alguien que le teme, con alguien que se aferra a una promesa, con un anciano como Abraham, que sale en fe, que abraza la promesa de Dios. Oh, si tú lo crees, adórale hoy. Él es el Dios de promesas. No siempre las cumple como esperábamos, pero créele hoy. Dile: Dios, yo sé que tú estás obrando aunque no lo vea. Sé que estás operando en mi vida. Ayúdame a creer. Ayúdame a aferrarme a tu palabra. Ayúdame a abrazar lo que tú me has dicho, para confiar hasta el fin. Aunque no lo hagas en mi vida, es más importante creerte que ver el cumplimiento. Es más importante creerte. Tú no me dejarás. Si tú lo crees, comienza a adorarle el día de hoy. Unos minutos. A quienes Faraón pasó por alto, Dios utilizó para su gloria. A quienes Faraón pasó por alto, Dios vio y utilizó. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios toma a estas mujeres y las bendijo y multiplicó sus familias. Dios honró su fe. Dios va a honrar tu fe hoy, va a honrar la mía. Comienza a adorarle, comienza a adorarle. Dile: creo en ti, Dios, creo en ti.